Cadena Nancy. No está. Casar María. Tampoco. Presente, Licen. Casar María. Presente, Licen. Chalacán Roberto. No está. Chuquín María. Presente, Licen. Perfecto. Ichau John. Perdón, Ichau Juan. Presente, Licen. Perfecto. Limaico Miriam. Presente, Licen. Ok. López Marilyn. No está. Maldonado Johnny. Presente, licenciado. Perfecto. Naranjo Jessica. Presente, Licen. Ok. Ponce Kevin. No está. Ruiz Janela. Presente, Licen. Ok. Sánchez Jennifer. Ahí le veo que está tratando de conectarse con el micrófono. Villarreal Leandro. No está. Yepe Yomaira. Presente, licenciado. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Alguien de los estudiantes que no le he tomado lista, por favor? Creo que están ya indicados. Perfecto. Pasamos entonces rápidamente, como ya está descrito y tal como se les manifestó la semana anterior, están ya todas las notas subidas al sistema de todos los profesores, con todo lo que ustedes han entregado. Entonces, hacerles recuerdo a ustedes que se tomaron en cuenta los trabajos que enviaron a tiempo, al menos de mis asignaturas, que enviaron a tiempo, la calidad del trabajo, ¿qué más? De si rindieron o no las pruebas. Nos entregó el profesor o la profesora, en el caso de acá, licenciado de Física y Matemática, que es el tutor de ustedes, nos envió el cuadro de quienes de pronto tenían que entregar el portafolio, quienes no, y el cuadro de su autoevaluación. Con todo eso se han sacado los promedios. Y de acuerdo a lo que han entregado, porque hay algunos que entregaron trabajos hasta atrasados, pero se les ha tomado en cuenta. Es desgastante, les menciono, es desgastante el hecho de estar revisa y revisa a cada momento, porque cada vez es como que estuviese recién empezando a revisar sus trabajos. Tengo que revisar todas las asignaciones completas. Eso es lo que he hecho. Entonces, alguien que por ahí dice, a lo mejor no me revisó el trabajo, todos los trabajos he revisado completamente, nuevamente, todas las asignaciones, desde el inicio. Entonces, con eso, los promedios totales son los siguientes. Ya lo demás se les ha explicado cada semana, con todo lo que se acabó de mencionar. Indicándoles nuevamente, de acuerdo a la disposición del ministerio, 3 puntos corresponde al portafolio. 1 punto su autoevaluación. 6 puntos el trabajo que han desarrollado durante todo este proceso. Eso sumaría en los 10 puntos. Y tenemos Anchico, 898. Benalcázar, 109. Burga, 130. Cabascango, Rosa, 921. Cadena Nancy, 916. Casar María, 822. Chalacán Roberto, 068. Chuquín María, 983. Y Chau Juan Pablo, 970. Limaico Miriam, 966. López Marilyn, 888. Maldonado Johnny, 980. Naranjo Jessica, 977. Ponce Kevin, 191. Ruiz Janela, 911. Sánchez Jennifer, 949. Villarreal Leandro, 099. Yepe Yomaira, 902. Los estudiantes que
tienen menos de 7, pues están en el peligro de quedarse al supletorio, de quedarse al remedial, al de gracia, o perder el año lectivo. Todo eso se les ha explicado. Estamos en un nuevo, un nuevo quimestre, un nuevo periodo que empezamos la semana anterior. Por lo tanto, quienes tienen bajas notas, a pesar de que los que tienen bajas notas están de contra mal, y son estudiantes que ya ni siquiera vienen, o se acercan de vez en cuando. Veamos el caso, si es que está aquí presente. Los que están bajísimos, Benalcázar, Burga, que no hay, parece que están retirados. Chalacán, que tampoco hay. Ponce, que tampoco existe. Villarreal, que tampoco hay, o sea, redundan los estudiantes que no están. Los demás, pues las calificaciones están ahí directamente, que algunos han rendido, no han rendido las pruebas, exámenes, etcétera. Con eso pasamos ya al trabajo que corresponde a esta semana. Por lo tanto, pues todo está claro. Tenemos entonces para esta semana en biología, en química se tratará lo que es de química. Esta semana nos referimos al origen de las especies. Hemos estado trabajando durante este tiempo de pronto el origen del universo, el origen, etcétera. Entonces, el origen de las especies, en su libro menciona esto que es importante, teorías del origen de las especies. Recordemos el término teoría. Son principios establecidos por los científicos para tratar de explicar algún tipo de posible realidad, ¿Por qué se menciona que es teoría? No es ley. Hay que diferenciar esos dos términos. Ley es que ya está dicho, ya está reconocido. Una teoría es una propuesta que avanza a algo, pero falta alguna parte para que se convierta en ley. Entonces, estas teorías podrán ser refutadas, podrán avanzar, podrán detenerse, podrán mejorarse. Habrá personas que digan, no, esta teoría ya no existe porque aquí están datos de que ya no vale. Entonces, son propuestas de acuerdo a lo que han encontrado los investigadores y se mantienen muchas de ellas todavía hasta la actualidad. Dentro de ellas tenemos el fijismo y el catastrofismo. Vamos a leer rápidamente y explicarles. Ambas teorías estaban basadas en la interpretación literal de la Biblia. Las dos, el fijismo y el catastrofismo. Decimos que son teorías creacionistas. Aquí debemos resaltar. Entonces, la base de estas dos subteorías, podríamos decir subteorías, es el creacionismo. Ya hemos dicho, el creacionismo está basado en la idea de que todo fue creado por un Dios. No importa su religión. La religión cristiana católica menciona que, vamos a admitirle en este momento a alguna persona que acaba de llegar. Esta teoría admite que en todo caso un Dios es el que crea. Decía para los cristianos católicos, cristianos separados, etcétera, se habla de un Dios único de acuerdo a nuestra religión. Pero muchas religiones, especialmente en Asia, pues mencionan igualmente que todo es creado por un Dios o por dioses. Esa es la idea. Entonces, a eso se llama teoría creacionista. Entonces, nosotros tenemos la Biblia que tiene especialmente el primer libro, el Génesis, la creación. Génesis significa creación, inicio. Entonces, estas dos teorías están basadas en la Biblia, específicamente la Biblia que utilizamos nosotros, los católicos, cristianos, los católicos en general. Entonces, para algunos hasta le ponen el nombre en la iglesia católica, a Dios le denominamos Yahvé. Yahvé, que significa yo soy. Y otros, en cambio, le ponen Jehová. Y para algunos entendidos de las escrituras antiguas, ha estado mal traducido esa palabra Jehová. No existe en todo caso para los que han investigado, por si acaso. Estoy mencionando desde el punto de vista de investigación que ha realizado el ser humano. No existe esa palabra Jehová. Entonces, ¿cómo quedan los testigos de Jehová y los que utilizan ese término? Que ha estado mal traducido. Bueno, les dejo ahí esa inquietud. En todo caso, es teoría creacionista. Porque consideraba que todos los seres vivos que existen en la Tierra son origen de creación divina. Eso es todo. Estas dos subteorías se basan
en que Dios creó todo. Según la teoría fijista, ya no voy a permitir ingresar a nadie. Según la teoría fijista, todas las especies tienen su origen en la creación bíblica y se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. La teoría fijista fue aceptada durante muchos años como válida. La teoría fijista no podía explicar esta parte fundamental. No podía explicar, entre otras cosas, la existencia de fósiles de muchas especies diferentes a las especies actuales. Entonces la fijista dice, tal como dice la Biblia, Dios creó el cielo y la tierra, Dios creó esto, Dios creó lo otro, Dios creó al ser humano, Dios creó las plantas, y se mantiene fija de que todo ha sido creado y se mantiene hasta ahora igual como creado Dios. Entonces los investigadores cuando encuentran ya huesos, encuentran pruebas arqueológicas, esta teoría queda sin fundamento. Porque dice, ¿y de dónde salen esos huesos grandotes y todo lo demás que está? Entonces no hay explicación. Aparece la teoría catastrofista. Según esta teoría, hubo extinciones en algunas especies que coinciden con las catástrofes citadas en la Biblia. Hablemos de la gran catástrofe en este caso, con el arca de Noé, que hubo esa primera catástrofe en que, porque el planeta, especialmente los seres humanos, estaban abandonados hacia hacer lo que le da la gana, el famoso Sodoma y Gomorra. Entonces, Dios les advirtió y ¿qué nos mandó? El diluvio. Esa es una de las grandes catástrofes. Y con esta teoría se explica entonces de que esos huesos encontrados justamente provienen de las catástrofes que están mencionadas en la Biblia. Una de esas catástrofes es el gran diluvio. George Cuvier, uno de los naturalistas más conocidos, fue el principal defensor de esta teoría. Entonces se sigue mencionando esa posibilidad. Es más, la misma Iglesia Católica con sus científicos, porque tiene científicos, hablan de la probabilidad de que existe evolución, pero en el caso fundamental de que todo fue al inicio creado por Dios. Y ahí después las características del ambiente y de la tierra han ido cambiando y han producido esto casi con este caso de teoría catastrofista de que han ido evolucionando, pero todo fue creado por Dios. El lamarckismo o el lamarckismo. Lamarck, Jean-Baptiste de Mantel, conocido como el caballero de Lamarck. Esta teoría él propone en que publica su obra filosófica o filosofía zoológica, considerada como la primera teoría evolucionista. Entonces, ¿qué significa evolución? De que nosotros venimos o somos desarrollados de alguna otra especie preexistente. La teoría de Lamarck se resume en los siguientes 3 puntos, 3 cosas fundamentales que debemos tomar en cuenta de Lamarck. Y a partir de esto vienen todos los demás evolucionistas. Dice, todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores. A ver, vamos desde el propio principio de los científicos actuales. Se supone que todas las especies que estamos aquí en este planeta Tierra tuvimos un origen. El origen fue una bacteria que se desarrolló especialmente en el fondo de los mares. Eso lo hemos mencionado. Sigue siendo teoría. ¿Y cómo se acepta esa teoría? Por la cantidad de cosas encontradas, hallazgos, situaciones y hasta experimentos que han realizado. Estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos dirigido a mejores ciertas cualidades. Estas cualidades mejoradas están llamadas características adquiridas. A ver, entonces, si hubo un momento en el planeta que había comida suficiente, pero se acabó, entonces habría otros que comienzan a desarrollar otras cualidades. Si ya comían comidas del mar, necesitaban aprender a comer cosas de la tierra o cosas que están en los árboles. Entonces, comienza a evolucionar. Necesita adaptarse. Los caracteres adquiridos a lo largo de la vida en un organismo que resulta beneficioso pasarán a sus descendientes. Es decir, si yo tengo ya una posibilidad ahora de poder adaptarme hacia una forma de vida, eso lo pasa a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos, etcétera, por información genética. Es una de las primeras propuestas que produce Lamarck. Bien, todo habla desde el punto de vista de, ustedes pueden mencionar, veamos cuáles críticas hay al marxismo. En su época Lamarck fue duramente atacado, especialmente por Cuvier. Cuvier, no se olviden de quién estábamos hablando.
quien defendía específicamente sobre el catastrofismo y basado en la Biblia. Entonces, ¿cómo puedes decir semejante cosa? Decía. Bien, ¿qué es lo que dice? Lamarck no aportó las pruebas necesarias, imprescindibles para sustentar cualquier teoría. Entonces, solamente mencionó, pero no encontraba huesitos o alguna cosa que diga, aquí hay ejemplos. Los científicos de la época consideraban que existen muchos caracteres de los organismos no les es posible fomentar voluntariamente, como por ejemplo el color del pelaje. Por ejemplo, se menciona, yo quiero cambiar mi color de piel, del pelo, etcétera. Y por lo tanto, entonces a eso se refiere. Y eso era lo que refutaban. Actualmente no se aceptaría la teoría de Lamarck por dos razones. Los caracteres que pasan son los caracteres heredados en el ADN, lógico. No es porque simplemente el sol le quemó y por eso, como está quemado, pasa eso. No, no. Hay información genética en las células que se pasa o se transmite de generación en generación. Los cambios físicos fisiológicos que pueden favorecer un organismo no afectan al ADN y por tanto no pasarán a sus descendientes. Es decir, si yo fui deportista, desarrollé esa característica física deportista muy fuerte, no quiere decir que mis descendientes sean deportistas y fuertes. Necesitan desarrollar estos actos físicos. Hay muchas personas que son deportistas. Hay muchos que reconocemos deportistas y sus hijos de pronto son jóvenes obesos que no realizan deporte. O sea, rompen todo el esquema fundamental. A eso se refieren estas actuales propuestas que estarían en contra de la teoría de Lamarck. Pero en todo caso, Lamarck habla ya de un desarrollo evolutivo. El siguiente ejemplo hipotético esquematiza la teoría de Lamarck. Aquí tenemos los famosos jirafas que eran pequeñas. Los antecedentes a las jirafas actuales serían unos animales con cuello corto, parecidos a los ocápides actuales. Hay un tipo de animales que tienen esta característica. Cuando escasea el alimento, los individuos se esfuerzan por llegar a las capas de follaje más altas. Y al tratar de llegar, pues comienzan a estirar su cuello. Eso es todo. El carácter del cuello largo le pasa a descendientes a su vez alargando más el cuello y así sucesivamente. Pero no es simplemente porque han alargado el cuello así, sino para poder llegar a esto debe estar en sus genes. Eso es lo que dice el ADN. No solamente por esta necesidad de poder alcanzar solamente porque el alimento en el piso ya escasea. Entonces se encuentra alimento en la parte superior y por lo tanto alargaron sus cuellos. Esa es más o menos la teoría de Lamarck. El darwinismo, este señor es un poco más conocido, sobre todo para los ecuatorianos, desde el punto de vista hasta histórico. Charles Darwin, en este caso, es uno de los científicos más conocidos e influyentes de la historia de la biología, correcto. Darwin destacó por sus grandes dotes como observador naturalista. Vamos a ver los viajes de Darwin. Después de abandonar los estudios de medicina, Darwin emprendió un viaje alrededor del mundo a bordo del Bigelow, que duró 5 años. Durante este viaje llevó a cabo numerosas expediciones a tierra firme en el transcurso de los cuales observó las variaciones de diferentes poblaciones. Veamos qué años fue. Entre 1831 y 1836. Vamos al punto de vista de nuestro país, Ecuador. El Ecuador ya se nombró como país Ecuador, como tal, independiente de todo, en 1830 de la Gran Colombia. Se separó de la Gran Colombia y empezó la vida republicana con todas sus complejas situaciones, porque el primer presidente del Ecuador fue un venezolano, ambicioso del dinero, pues quiso apoderarse de todas las riquezas del Ecuador. Ese fue el venezolano Juan José Flores, y que después hizo propuso una constitución que le mantenga a él hasta que muera como presidente, como rey, amo y señor de este país. Esa es la situación. Pero muchos se opusieron. Esa carta, esa constitución es considerada como la carta negra. La carta de la esclavitud también tiene similares características. Entonces, miren, es situaciones para entender también desde el punto de vista social. Miren, estamos ciencias naturales y en este caso biología con el punto de vista social político. Porque eso tenemos que hacer, esa es nuestra vida. Entonces, en esa época había grandes inconvenientes. 1831 el Ecuador era jovencito, recién nacido, separado de la Gran Colombia. Recién decían, ¿qué nombre le ponemos a este país? Ecuador, pues Ecuador. Y hay mucho tela que cortar hasta por el nombre, que no tiene. Nuestro país debería haberse llamado Quito o Quitus, porque Quito era justamente
reconocida a nivel del mundo, porque era la Real Audiencia de Quito. Pero por la expedición geodésica francesa que vino, la Condamine, el que comandaba, un francés, no atinaba cómo mandar los informes. Vea, ¿cómo se llama este país? No sé. Y dijo, está ubicada en el Ecuador, hablando de la línea ecuatorial. Entonces, pues, desde un país, el Ecuador, envió los informes de la misión geodésica mundial. Y así comenzó a conocérsele a nuestro país como Ecuador, que no tenía ni nombre. Entonces, ya hablamos 1831, 1836, ya nuestro país vivía ya en ese momento. Y Charles Darwin viene a las costas, al sitio de las Islas Galápagos. Veamos qué observó. Observó las variaciones de diferentes poblaciones cercanas en el espacio, pero separadas por barreras geográficas como las poblaciones pinzones. Ya vamos a ver esto. Elaboró detalladas descripciones, lógicamente, para ser un biólogo en esa época necesitaba ser buen dibujante y pintar las cosas porque no había cámara fotográfica. Hoy hay cámaras fotográficas, cámaras de video, pero él tenía que tratar de dibujar tal como veía y presentar a los científicos. Tomó muestras de fósiles, es decir, huesos, todo lo que encontraba, dientes, cabezas, animales y vegetales, huesos de Megaderium que encontró en Sudamérica. Estos huesos fundamentales le dieron a ellos, bueno, ¿y por qué hay esto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió en América? Acá hay críticas al darwinismo que si alcanzamos los veremos. Voy a pasarme directamente a la teoría de Darwin. ¿Qué debemos resaltar de la teoría de Darwin? La variabilidad, la adaptación y la selección natural. Por favor, resaltar estos tres. ¿En qué se basa la teoría? La variabilidad, la adaptación y la selección natural. La variabilidad, las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino presentan variabilidad. Ejemplo, todos ustedes con sus hermanos tienen información genética de su papá, su mamá, pero son distintos. Hasta los mismos hermanos gemelos, el uno es más alto, el otro es más pequeño. El uno a veces es más grueso, el otro más delgado. El uno tiene un lunar aquí en la mejilla, el otro tiene un lunar de pronto en la cabeza. Entonces, ahí hay variabilidad. La adaptación ante el cambio del ambiente desfavorece a una especie, de otra variabilidad existe ahora. A ver, el ser humano, para entenderlo, se ha adaptado a condiciones extremas. Vive en la costa, en la sierra, en el oriente, en Galápagos, para ponerles ejemplo. Nosotros de la sierra, cuando vamos a la costa, miren, nos es terrible el tratar de respirar bien porque estamos adaptados a las condiciones de la sierra. Pero si estamos 1 o 2 días, ya nos adaptamos a esa situación. Ya andamos hasta queriendo hablar como costeños. No sea malito, mi profe, vea, mi gente. Vea. Hasta eso nos adaptamos, o sea, no somos precisos. Los ecuatorianos que se van a España ya vienen en una semana, bien españolísimo, ¿no? Ya dice, ole, majo, o sea, esa es la idea que se entienda, pero hablamos desde el punto de vista natural. Se adapta a las condiciones, a la forma de comer, a las circunstancias en las que se encuentra. Y la tercera, la selección natural. Es decir, los seres más aptos son los que sobreviven y estos mandarán su información genética a las generaciones. Es decir, si en una manada hay de pronto un individuo que está enfermo, que de pronto tiene mal las extremidades, ese individuo muere fácilmente, no se ha adaptado y la selección natural es de que se va a ser cazado y morirá fácilmente. Esa es la idea de selección natural. Y basado en esto, algunos biólogos hablan de que el ser humano mete la mano de gana en sitios naturales fundamentales. Cuando el ser humano ingresa y a estos seres que de pronto están con las piernas rotas o algo, les tratan de mejorar. Está alterando el normal desempeño, por ejemplo, en el oriente, en las selvas, en el África. Entonces, o peor aún, si un león está atacando a una liebre, a un becerro, lo que sea, para alimentarse y alimentar su manada, no puede el ser humano, y lo que veíamos en algún momento, matarle, acribillarle al león. La pregunta es, ¿cómo quedarían el resto de leoncitos? ¿Quién les da de comer? Desaparecerán eso y se alterará completamente el ecosistema. Entonces, hay una situación de selección natural. Los más aptos son los que viven. Ese es. Como dice en el principio de esta selección natural, dice, el pez grande se come al chico. Pero alguien vino un poco más adelantado y dice, no.
El pez grande se come al pez lento, porque un chico puede ser rápido y mantiene su vida. Bien, aquí está un ejemplo de lo que hizo él. Es el mismo ave, el pinzón. Es el pinzón. Observó, es la misma ave, pero cuando fue de una a otra isla, cambió de islas, se dio cuenta que uno tenía, miren, el pico más fuerte, más pequeño, que era vegetariano. El pico un poco más largo, que era grande para los árboles. El pico pequeño de árbol, mire, ya más alargado. Pico encorvado, tipo carpintero, trinador, etc. Entonces, el pico varía dependiendo, en este caso, el islote o la isla en las Galápagos que observaba, pero era el mismo pinzón. Y con eso él elabora su propuesta de selección natural, de cambios, en este caso, de adaptación y variabilidad de una misma ave. Y ahí crea esa propuesta de su teoría de la evolución, que muchas veces mencionó al final, no solamente con esto, de que el hombre viene del mono. Y ahí vienen muchas críticas. Veamos rápidamente. En la sociedad científica, en la época de Darwin, las teorías aceptadas sobre el origen de las especies eran creacionistas. Lógico, toda esa época, el cambiar la idea creacionista, o sea, que Dios era el creador de todo. Y el que venga, no, señor, aquí fue creado y se fue evolucionando y tales, era nadar contra corriente. La publicación de las teorías es como que usted quisiera hacerle entender a un correísta que es sumamente extremo. Decirle, mire lo que ha pasado. No. Entonces, esa era la época en que tenían esa convicción, en que era eso y punto. Todo creado por Dios, pero que alguien que venga con lo contrario, era como que se aparecía el demonio y el tratar de quemarle o de pronto arrastrarle. Con el tiempo, la teoría de la evolución de Darwin fue aceptada y ha sido una de las aportaciones influyentes en el tiempo. No obstante, quedaron algunas preguntas. ¿Cómo se genera la variabilidad de la población en una determinada especie? ¿Cómo pasaban los caracteres de los progenitores a sus descendientes? Debíamos tener en cuenta que pese a los trabajos de Mendel, Gregorio Mendel es el padre de la genética, fueron publicados en 1800, Darwin nunca llegó a conocerlos. No fue hasta más tarde cuando los conocimientos sobre genética permitieron dar respuesta a las preguntas que planteaba Darwin. Todo esto ya se ha ido conformando y es aceptado sobre todo el evolucionismo. Repito, hasta la misma iglesia acepta la evolución desde el punto de vista que todo fue creado por Dios y después se ha ido degenerando, reorganizando. Por favor, tomen la foto o copien. Contestar. ¿Qué hizo Charles Darwin en Galápagos? Ya le mencioné ampliamente, más que en el libro. Ahí hay más información también en el libro sobre sus viajes, pero habla de los viajes. Acabé de mencionarles. Y sí, quiero decirles en esta partecita que quedé decepcionado. Yo fui emocionado con mi familia. Dios mediante pude viajar unos años atrás a Galápagos. Y lo primerito que pregunté, la estación Charles Darwin, a nombre de él, es la famosa estación. Y cuando fui allá, era simplemente una casona que tenía, y ni siquiera abrieron. Yo esperaba ver microscopios, esperaba ver materiales. Una casona que tenía, ahí está la estación. Como que eso me interesaba, quería ver qué trabajos hacía. Quedé completamente decepcionado de esa estación. Lo demás sí, hermoso. Los pasajes, los sitios que indicaron, las tortugas, los pinzones, las aves, las iguanas, es maravilloso. Nuestro país es completamente maravilloso. Cercanos nosotros no podíamos toparles, pero estaban juntamente con nosotros, focas y todo lo demás, pero siempre con el cuidado. ¿Cuáles son los 3 puntos fundamentales de la teoría de Darwin? Ya los resalté y que se menciona. Eso es todo. Nos veremos la próxima semana a revisar la guía y realizar el trabajo. Por favor, en 10 minutos estaremos nuevamente de vuelta para química. Entonces, hasta que se baje y se renderice el video, estaremos en breves momentos. Ahí también la explicación de química sobre sus notas. Hasta dentro de 10 minutos máximo.